Buenos días. Muchas gracias por invitarme a dar esta pequeña conferencia. Para entender todo lo que vamos a explicar aquí, es importante situar los antecedentes del proceso, así como recoger algunas noticias y referencias biográficas de Deering. Hemos de situarnos en Chicago, ciudad donde en las últimas décadas del siglo XIX llegaron gente de otros puntos de América, encontrando en Chicago un lugar apropiado para enriquecerse. Curiosamente, aquellos personajes enriquecidos miraron más allí de la simple únicamente enriquecerse, sino que miraron a Roma, miraron también a París, miraron sobre todo París y Nueva York, referente a lo que era el estatus cultural. Es decir, deseaban que Chicago tuviera el mismo nivel artístico que las dos ciudades que veían como puntos de referencia a seguir. No es extraño que este interés motivara que en 1893 tuviera lugar la exposición colombina. En 1909, el Plan de Chicago de Burham, en donde se establecieron instituciones de la categoría de la Universidad de Chicago, de Newberry Library, de Chicago Symphony Orchestra, de Fayette Museum, de Art Institute de Chicago, etc. Son muchos los filántropos que aparecen paralelos a Deering. Deering no es un caso solo. Citaremos los Palmer, los Hutchinson, los Allerton, los Ayer, los Kidney. Todos estos se encontraban en la Civic Federation of Chicago, de Commercial Club, es decir, que se encontraban, hablaban, comentaban. Pero yo solo he escogido tres ejemplos antes de hablar de Charles Deering, porque Charles Deering es un coleccionista diferente de todos ellos. Empezaremos por una mujer, porque ya que nunca se habla de las coleccionistas mujeres, como es Bertha Palmer. Bertha Palmer, que es la mujer de Potter Palmer, propietario de los grandes hoteles de Chicago, propietario también de Marshall Field y de gran cantidad de edificios, que si bien era el eje de la sociedad, la high life de Chicago, en cambio es un personaje que vale la pena de tenerla presente, porque apoyó totalmente la figura de la mujer. O sea, vio la necesidad de apoyar la educación, valorar su posición en los sectores artísticos de la vida, ¿no? Estos, ¿qué es que lo coleccionan los Palmer? Los Palmer, sobre todo, el interés era las colecciones impresionistas, hacer una colección de pintores impresionistas, como Degas, Cassatt. Pensar que Marie Cassatt fue muy amiga de Palmer, de Bertha Palmer, Pissarro, Sisley. Todo, digamos que se basaba en, si bien tenían otras obras, pero en un interés más de artistas contemporáneos, ¿no? También otro, Hutchinson, que apoyó también a artistas vivos, especialmente los americanos, también Cassatt y Whistler. Y aunque se pueda pensar que ahora no era tampoco muy conservador, y es el que compró, una de sus obras preferidas era la Beatriz de Rossetti, compró la Beatriz de Rossetti el año 86, y pensemos que en aquel momento era un gusto atrevido comprar la Beatriz de Rossetti. Otro que situaríamos de estos tres ejemplos, Ryerson, nacido en Michigan, un personaje más calmado que Huntington, y que es un coleccionista que se puede considerar, no sé si se considera, pero se puede considerar el forjador del Art Institute de Chicago, porque sus donaciones cubren todas las secciones del museo, desde el arte griego, pasando por retablos medievales hasta obras de los impresionistas, ¿no? Y él es muy importante porque, entre otras muchas cosas, fue la donación que hizo la biblioteca del Art Institute, dio $50.000 de 1898 para libros, para suscripciones, y recordemos que el primer índice sistemático para el campo del arte se conoce como el índice Ryerson, y que es de 1907, anterior al Wilson Art Index, que es hacia ya los 30. Pero junto a ellos estaba Charles Deering, que es el que hoy hablaremos, hombre de negocio, también coleccionista. Proviene su dinero, no como se ha dicho alguna vez, que empieza el siglo XX, sino que evidentemente ya su padre, William Deering, era un hombre ya de negocios muy importante en el campo de la maquinaria agrícola.
Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia de Charles Deering? Charles Deering ya estudia, además de ser, es un gran aficionado a las bellas artes, un hombre muy culto. Estando en la Marina tiene la oportunidad de conocer a grandes artistas, visitar las mejores galerías del mundo, hace amistad con el pintor Singer Sargent, con el que estableció una amistad que duraría toda su vida. Pensemos que Sargent en el año 76 pasa una larga temporada en Newport, donde pinta toda una serie, unos retratos de su amigo. Charles, además, desde pequeño estudia dibujo y pintura. Hay dibujos de su familia, personajes y ambientes que tenía a su alrededor, y su afición por la pintura le lleva, el año 1893, a ir a París, estar en París, en el estudio de Thorne, el pintor Anders Thorne, que había conocido el año 93, cuando había la exposición universal en Chicago. Sargent siempre, hay unas cartas que lo marca, que Charles hubiera podido hacer una buena carrera artística como pintor. Él cuando vuelve otra vez a Chicago, su padre lo llama para que dirija el negocio, y lo que hace es destruir todas sus obras, la mayoría, no podemos decir todas sus obras, pero sí muchas de sus obras. Pero afortunadamente no las destruyó todas, y he podido ver en Chicago algunas obras de un nivel importante de calidad. Notable, interesantístico. La diferencia que hay con los otros coleccionistas es su relación con los pintores. Esta relación que era de amigos, y esto se ve perfectamente en las cartas que se escriben a Sargent, las cartas que escriben a Thorne, las cartas con el escultor Auguste Saint-Gaudens, que es otro, o el francés Boutet de Monbel, así como los americanos Gary Melcher y Walter McKibben. Y, como no, Ramon Casas. Ramon Casas, el pintor catalán, el estudio del cual, el catálogo razonado que he realizado de Ramon Casas y el estudio constante de Ramon Casas es lo que me llevó a conocer a Deering y saber de este personaje, el cual había sido muy amigos toda la vida. Y ahora se hará un libro, se publicará, espero este año, un libro, la Northwestern University de Everton, que se llamará Casas y Deering, Two Friends, y tiene un subtítulo, ¿no? Sitges, Maricel, el principio y el final de un sueño. Pensar que con estos amigos él hace viajes, viaja en diferentes puntos, compra junto a ellos, y es curioso que, por ejemplo, hay amistad en el caso del viaje, un viaje que hace, que es la primera, que se verá el cariño que siempre siente por España en este momento, tanto Deering como sus amigos, este aprecio que tienen por España. Por ejemplo, hay cuando llega el primer viaje que hace en 1903-1904, que lo hace en 1903, que viene a España, va con Gary Melcher, visita el taller de Casas. Deering ve dos obras de Casas, uno lo ve en Múnich, que es, fijaros el gusto que tenía Deering, que es el Garroteville. O sea, le sorprende Garroteville, la obra de Casas que ve en Múnich. Posteriormente va a París y ve La Carga, en 1900. Y le interesa tanto Casas porque lo que le gusta a Deering es esta España negra, la España de Unverharen, que supone ver una cosa distinta de lo que él estaba acostumbrado y lo que era España en aquel momento para un americano, ¿no? Entonces él va a Barcelona, primeros años de 1920, va a Madrid. Primero hace un viaje a Madrid, y a la vuelta de Madrid pasa por Barcelona, y él y su amigo Gary Melcher lo que hacen es ir a ver buscar el taller de Casas. Hay una carta de los años de 1912 que Melcher dice muchas gracias, les escribe, hace referencia de un viaje, se ve que le había escrito sobre un viaje anterior que había hecho a Burgos, y él Melcher le dice a Deering: muchas gracias por recordarte de mí. Me gustó recibir tu postal desde Burgos y desde Toledo. ¿Cómo te envidio? Para mí no hay nada en el mundo comparable en viajar
a viajar en coche por España. Para mí, nuestro viaje de hace 7 u 8 años sigue siendo el viaje de mi vida. Desde el momento que tocara la de Jim, bueno, tal. No tuvimos ningún problema. No recuerdo haber pasado nunca antes un periodo tan largo y continuado de completa felicidad. Ningún día igual que otro. Todo lo que vimos, todo lo que sucedía era incluso mejor que el día anterior. O sea, fijaros cómo no es el de un pintor que después puede adquirir cuadros, sino que es de un amigo, es de un amigo, ¿no? En esto, pues, me he basado esta diferencia de tipo de coleccionista, en el cual está mucho más relacionado con todo lo que supone todos los pintores, o sea, lo que supone el mundo del arte, ¿no? Dering, claro, yo aquí he puesto la pintura, el tema es la pintura española, pero evidentemente todo esto saldrá aquí. Lo único que podré hacer es poner 4 ejemplos, el del Greco, y diré lo que he encontrado, lo que no ha sido publicado hasta ahora o que no ha sido visto gráficamente, ¿no? Hay una obra que fue, cuanto a retablos, porque todo, perdón, es que no sé si, supongo que ya sé, en el otro... Dering era cuando llega en este conocimiento que hace con Ramón Casas, al cabo de unos años, Dering invita a Ramón Casas a ir a viajar a Estados Unidos y él, pocos meses después, será Dering el que viaja a España. En este momento, Dering viaja a España y no sabe dónde llevarlo, Casas, y lo lleva a Sitges. Y en Sitges conoce, hay un hospital antiguo, le entusiasma encima sobre las rocas del mar Mediterráneo, y lo que hace es interesarse por la compra de este hospital para hacerlo un museo. Y aquí estarán, allí, y durante los años, que esto ya sería otro tema, va guardando todas las piezas que va adquiriendo en Maricel. Posteriormente, en 1921, por causas muy desagradables, marcha de Sitges y con ello coge todas sus pertenencias y estas pertenencias pasan a distintos puntos de los Estados Unidos, otras se quedan en España. Esto ya es otro tema que es también un poco espinoso de hacer porque hay obras que se encuentran en colecciones particulares que no saben bien con dónde han llegado y es un poco complicado, pero bueno, se hará lo que se podrá. Por ejemplo, un ejemplo de retablo es el retablo de Quejana, que tiene, pero solo esto lo pongo un poco para ver cómo sentía de algún modo Dering. Dering habla del retablo de Quejana, que lo envía, sé que los bronces no han sido embarcados todavía, estoy arreglándolo todo para embarcar el altar de Quejana. O sea, lo compra en Estados Unidos, en la Galería Harris, en el año 1923, es que esto hay una pequeña equivocación, porque Marisa Melero Moneo, pasando en documentación encontrada en el Art Institute, afirmaba en una nota de su texto que Monreal, que había trabajado en no ponía la fecha correcta y en lugar de ella decía que la compra, la Galería Harris en 1923 estaba este cuadro y que después lo compra Dering. No es así, es decir, tenía razón el Moneo, porque unas cartas de Charles Dering a Miquel Otrillo confirman que Monreal estaba en lo cierto, ya que en 1916 el retablo ya era de su propiedad. Y envía, dice, estoy arreglando todo para embarcar el altar de Quejana en un barco de la línea transatlántica. Todos los organismos se oponen a ello, pero a mí no me asusta mucho el riesgo que estos barcos puedan correr por la guerra. Sin embargo, me gustaría que me telegrafiara de la llegada del altar y pusiera justo Dering, Miami, Quejana llegó a salvo. O sea que, en esta misma carta, para que se vea, creo que usted ha comprado el retrato de Goya y una estatuita del 15. No se puede tolerar que estos artículos tan valiosos salgan del país y se vendan en Nueva York. O sea, los quiere dejar en España. Quiere comprarlos y dejarlos en España. No se puede tolerar. El principal comprador de antigüedades de Inglaterra, que según usted estaba en España, es sin duda Mr. Harris, con quien French & Company mantiene una estrecha relación. Fue él quien compró en España el retablo de Quejana y creo que todas las demás cosas que he comprado en French & Company y creo de las demás cosas. Es mejor pescar
los objetos valiosos que están en venta mientras aún estén en España, y estaría bien que sus agentes se movieran para evitar que Harry se lo lleve todo. Seguramente los que poseen estas cosas le conocen y le dan a él la palabra de la compraventa y el de la prioridad de Huntington. Mr. Huntington prometió no comprar en España, pero está claro que no cumple su promesa. O sea, la voluntad de Deering, esta voluntad de hacer un museo en España y que aquí se reúnan obras de la escuela española. Yo pondré unos pocos ejemplos, o sea, las obras que tenía en su colección. Por ejemplo, obras del Greco. Obras del Greco, no es extraño que le interesara el Greco, no es extraño que en 1904 él ya apoyara el proyecto de Ryerson y Huntington de comprar la obra de Domenico Teocopuli, La Asunción de la Virgen, con destino del Art Institute de Chicago. Que mucha gente, él fue una de las pocas personas que estuvo de acuerdo en dar dinero para la compra de esta, le dio $10.000, valía $40.000 por la compra de esta obra, que muchos donantes pensaron que dar dinero a esta obra era desacertado, y en los periódicos, cuando ya en los periódicos del momento, dicen que esta obra es que no se compre, que es una aberración, que tal y cual. Pero pensar, esto también es importante porque yo he hablado de Deering, pero para comprar esta obra, estos dos coleccionistas lo que hicieron es, primero, esta obra también es curioso porque fue comprada, la tenía Durand Ruel. Marie Cassatt la ve en casa de Durand Ruel y avisa a sus amigos. O sea, fijaros cómo va todo el camino de las obras, es bastante complejo. A través de Marie Cassatt conocen que Durand Ruel vende la obra. Y los coleccionistas en 1915 lo que hacen es venir aquí, venir a Madrid, visitan al Prado, conocen las obras del Greco, visitan la iglesia donde originariamente estaba la obra, y entonces sí que instan al Art Institute que compre la obra, ¿no? Esto es importante. O sea, no es extraño pues que posteriormente compre obras del Greco. Hay muchas, hay muchas ofertas que se le hacen a Deering, y otras sobre obras del Greco, y también hay ya obras compradas directamente por el mismo Deering. Por ejemplo, hay cartas del pintor Gonzalo Bilbao, que ofrece una obra del Greco, también ofrecía un Rembrandt, también de Beltrán Masses, que también comenta que hay una serie de obras del Greco y de Goya. Bien, el interés del Greco se demuestra en este momento que era grande, y se ve también en una carta que Jaume Brossa dice: con esto quiero decir que no hay que hacerse ilusiones respecto al precio de los Goyas. La euforia actual por el Greco le hace mucho daño. O sea, que todo está, la euforia actual por el Greco. Y Deering será un gran admirador. O sea, él compró, la primera vez que llega a Barcelona, lo que hace es comprar una obra del Greco. De cuando regresé de Europa, en octubre, me llevé un Greco, pero las autoridades de la aduana me hicieron pagar una tasa, ya que no tenía ningún documento que demostrara que la obra tenía más de 20 años. ¿Sería usted tan amable de pedir al hombre que lo vendió que declare que es del Greco, o su nombre real, y que murió hace cientos de años, y lo certifique ante el cónsul norteamericano en Barcelona, para que pueda recuperar así mi dinero? No hace falta mencionar el precio, solo se precisa la antigüedad del cuadro. Claro, ¿cuál era el cuadro que Charles Deering había adquirido? Claro, esto no lo pone, no se sabe, y lo que se había llevado a Estados Unidos. Y claro, esto que diga que Autrillo, que escriba esta carta, que vaya a ver quién se lo vendió, nos permite plantear que pensar la obra fue adquirida en Barcelona. Si además sabemos que en aquel momento la única obra del Greco que estaba en la venta en aquel momento en la ciudad era una doble representación de San Pedro y San Pablo, pensamos que podría ser que este cuadro que se refería a Deering, era este. Además, sabemos que Deering había tenido relaciones comerciales con el anticuario Joan Antiga, el cual en 1907 tenía dicha obra del Greco en propiedad. Es decir, que podemos ver, por otro lado, sabemos que este cuadro fue posteriormente propiedad del yerno, Townsend McCormick. Es decir, que vamos buscando saber más o menos si era esta obra o no era esta obra, pero vaya, creo que vamos por buen camino.
Cosío había citado esta obra sin autentificarla y en la catalogación se encuentran, veréis que se encuentran distintas obras. Pero bien, seguiríamos, es que esto es bastante amplio. En 1910 van a París y compra una Santa Faz, o sudario del Greco, una Verónica. La obra fue comprada en Durand-Ruel y posteriormente fue propiedad de una sobrina, una sobrina, la hija de Charles, Mr. Danielson, en su la hija bueno, es que aquí estamos con nombres, más vale. Lo que pasa es que Mayer la publicará posteriormente calificando la obra de taller. Dice que hay una dureza en sus trazos, no era de Domenico Tecopuli. Sabemos ya todos, y esto ya no diremos más, que compra también el San Martín, esto lo sabe ya todo el mundo, haciendo la capa al pobre del Art Institute de Chicago. Esta obra que formaba parte de la colección de la Marquesa de Perinat, después pasa a Durand-Ruel, que lo hace con la compra con Nolder, y naturalmente pasará a formar parte, pero este año ya la historia está bien explicada y encontrarán ustedes más documentación. También compra una anunciación que la obra procedía de la Iglesia de las Ventas de Peña Aguilera, que era propiedad de Juan Lafora y que después Charles Deering actualmente está de préstamo en el Art Institute de Chicago. Otra imagen que perteneció a Charles Deering, y esta suponemos que estaba también en Sitges, que es de 1606-1604, que es el Santiago, un apóstol, Santiago el Menor, y fue ahí un estudio de ello en el Bulletin of Institute of Chicago. Y después una obra interesantísima, que es el momento en que la Virgen y la despedida de Cristo y la Virgen, que como advierte Camón Aznar, el tema es la representación, la aparición de Cristo a su madre después de haber resucitado. En esta representación el Greco corta las figuras por la mitad, dejando solo las manos muy expresivas, una obra muy interesante, y se cree que esta obra perteneció al cardenal Niño de Guevara, y que formó parte después de las colecciones de Harris y Nolder. Y también otra obra del Greco sería un San Francisco pintado, si bien no se sabe actualmente con exactitud dónde se encuentra. Lo que sí hay, que se decían que era un San Francisco, en el Art Institute de Chicago he encontrado, estaba en Sitges también, un San Francisco podía ser que fuera, se dijera un San Francisco pintado por Greco y que fuera otro santo, pero esto ya son cosas que aún tengo que concretar. Otras composiciones importantes serían una de Antonio Palomino, que es de la Virgen mostrando el rosario a Santo Domingo de Guzmán, que estaba en Sitges, y después los herederos de Deering no les gustaba nada absolutamente esta obra y no sabían cómo hacerlo, y lo regalaron a un convento de las Hermanas del Sagrado Corazón de Carrollton. Después aquí estuvo hasta el 65, posteriormente pasó a Santo Domingo y después se puso a la venta y actualmente está en Seattle. También otra sería la comunión de Juan de Pareja, la última comunión de María Magdalena. Y lo que es interesante es dos obras que son un Carreño y un Rivera. Sí, un Carreño y un Rivera que se encuentran, que se encontraban en Sitges también. Un Carreño que era muy parecido al bufón Francisco Bazán, la obra que se encuentra en el Museo del Prado, y después también un José de Rivera, en el cual la iconografía es muy parecida a la figuración de San Onofre, que se encontraba en el Museo del Hermitage. Y sobre todo, porque es muy interesantísimo también, es un Murillo. Hay el Zurbarán de San Román y San Barulo, que también está en el Art Institute, pero hay una obra que está en una colección privada que no la dejan ni tan solo ver, que tendremos dificultad incluso de publicarla, pertenece a la familia, en las cajas que envía desde Sitges, Deering está citada, o sea, como la mandan, como Spanish Girl, y es un Murillo extraordinario, es un Murillo soberbio, el retrato de una niña, que hecha con una absoluta sinceridad, un justo preciso, con una valoración, una calidez cromática, una transparencia modelada extraordinaria, y es similar a La muchacha de flores, a La vendedora de frutas, y esta es una obra que está colgada.
¿De quién viene la procedencia? La procedencia, hemos encontrado algunas cartas. Hay una de Fray Modesto de la Concepción que le dice: mi distinguido amigo, mi poder y la suya, tengo unos cuadros de la firma de Murillo, hablándole en confianza. Me parece muy exigua la cantidad de 30.000 pesetas. Es decir, estamos aquí, vemos este personaje que vende un Murillo, sabe lo que tiene, o sea, la proposición es muy aceptable. ¿Y quién lo manda? Lo mandan de Tarragona. ¿Y quién es el que ofrece? Un Fray Modesto de la Concepción, que era un fraile que se vivía en Tarragona. Sí, ya está, ya está. Solo quiero decir que otro aspecto importante sería los Goya de la colección, que sería otro aspecto interesante. Y hay solo citar dos cosas que, aparte de todos los Goyas que se han dicho, he encontrado dos Goyas que no están catalogados, no están un Goya, perdón, que no está catalogado en ninguno, ni Pierre Gassier, ni Gudiol, ni Wilson, que es el retrato del general Mendizábal. Y otra cosa que he podido ver, que en el catálogo, en el inventario, más o menos un inventario realizado por Diren que tienen, es unos que ponen Marqués de Castro Terreno. Estos marqueses de Castro Terreno, que son de la colección, formaban parte, eran el conjunto de la colección Diring, no son Marqués de Castro Terreno, sino quienes eran, son los esposos Marqués Caballero. Los esposos Marqués Caballero, todo esto lo iré poniendo con las notas correspondientes, y tendrán todos ustedes una mejor información que lo que he tenido que hacer ahora rápidamente. Disculpen si he pasado un par de minutos a la intervención, y cualquier cosa que tengan interés del siglo, de hecho el interés era hablar del siglo hasta el siglo XIX, pero verdaderamente esto es imposible, y saldrán cuando sea el momento de la publicación. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa a comentar. Gracias. Quería preguntar, en esas operaciones que hace Diring, si tiene documentado los españoles, los agentes españoles que le sirven de contacto. ¿Quién le facilita las obras en España? ¿Son españoles o son extranjeros? Va mucho directo, en España va mucho directo a los propietarios. En España son ¿Propietarios particulares? Los particulares. En España no tiene, aparte de estos que le ofrecen, él va a los particulares. Siempre son amigos de Utillo. Utillo era su personaje de confianza. Y van siempre a los marqueses, a los familiares, a lo directo. Si quiere algo en concreto, alguno en concreto, pues se lo puedo dar perfectamente. Pero va mucho a los particulares. O sea, saben que tal marqués vende. Es que ahora, por ejemplo, ahora iba a leer en esta. Bueno, es que me sabe mal ahora leer una cosa, pero van. Ahora que me he cortado cuando quería hablar de una proposición que le hacen a Casas, dice exactamente, podría ser esta una contestación de lo que usted me pregunta, que es el momento que le ofrecen. Dice, recibí tu carta con el talón, aún no he cobrado. Ayer fui a ver un cuadro de Goya que posee un tal Bernal de Madrid, que en este momento se encuentra con falta de dinero para haber hecho el loco con señoras de precio. Me pide como último precio 25.000 francos, pero he sabido que no tendrá más remedio que venderlo, aunque sea por 500.000. Yo pensaba que se le podía convenir a Diring, en todo caso iría al Laporte, porque solo no quiero hacerlo. Dime si te parece bien. Él le hace un boceto, Casas, le hace un boceto, un esbozo del cuadro, que lo tengo en una carta. Y he podido ver que este boceto, suerte que no le compró, dice, no me termina de gustar. Dice, la mujer es fea. Después de mirarme un buen rato el cuadro por todos los lados, no me terminó de gustar, vi que estaba restaurado, pero como el cuadro procede de un ministerio de donde lo afanaron, quizás lo pintaron el cetro y la corona. Pero después yo he ido buscando, he visto a través de un dibujo de Casas, que Casas es excepcional, que me he encontrado. He podido saber la obra que era. Y la obra no era más que el retrato de María Luisa de Parma,
que había hecho Maella. Está el dibujo de casas y después, buscando, he podido encontrar una obra de Maella. O sea que esto es un caso. Después hay otros muchos marqueses que, por ejemplo, hay unos de Mallorca, que también hay una marquesa que necesita dinero y el hijo lo quiere vender y ella no, y hay toda una serie de cosas que compran los tapices, por ejemplo, ¿no? Pero aquí en España van muy directos lo que es fuera de España. Lo que es alrededor en Barcelona tienen una serie de amigos también, de anticuarios, amigos de Utrillo, algún pintor, Olaguer Junyent, toda una serie de personas, pero de hecho pintura española van muy directa a la fuente, a los propietarios. ¿Hay otra pregunta? Sí. Sí, me gustaría que usted puede aclarar lo que quiso hacer Deering en Maricel, porque usted ha dicho que quiso establecer un museo, pero en la documentación de Northwestern dice que quiso establecer un tipo de centro de estudios para la formación de artistas. Y la colección era más o menos una colección didáctica para ayudar en la formación de jóvenes artistas no solamente de España, de toda Europa. Y todo este proyecto fracasó, como sabemos, en el 21. Entonces, más que un museo, era un tipo de una fundación que quiso estar. Él tenía, tal como digo, y por esto he querido empezar, cómo era él, que era distinto de otro tipo. He puesto 4 ejemplos. El ejemplo de que le molestaba que las obras salieran de España, porque creía que tenían que estar aquí. Por esto he empezado explicando que era un caso aparte de coleccionistas. Él tiene una ilusión enorme por esto. Hay cartas que son interesantísimas de Deering con amigos suyos, que le habla de esta ilusión de la propuesta, de cómo se organizará, de cómo harán y cómo lo pondrán, que todo lo dejará allí, que quieren hacer una fundación, de hecho era una fundación para ayudar al estudio del arte español, o sea, no es el arte hispánico. Claro, él está unos años sin venir por la guerra, por motivos de la guerra. Cuando vuelve se encuentra que la persona que estaba allí ya se pensaba que aquello era suyo, ¿no? Entonces, claro, hay unos momentos de mucha dificultad y él, toda la ilusión que pone, y es muy interesante que una carta final que escribe al alcalde de Sitges, él dice, yo que pensaba que en aquel pueblo que tanto quería y que pensaba pasar el resto de mi vida, he tenido que dejarlo, ¿no? Pero con un sentimiento enorme. Yo al final del libro de la Northwestern, que publicamos el libro con Northwestern University, lo pone finalmente, ¿no? Lo pongo al final, ¿no? Yo que pensaba, pero claro, él no quiere de ningún modo marcharse, pero las circunstancias son circunstancias que ya saldrán a la luz, muy gordas, o sea, muy complejas, que él allí no se siente a gusto y prefiere marchar, ¿no? Y también llevaba aquí el momento, el final, ¿no? Que es divertido porque no sabe cómo marchar y él le hacen un homenaje, Sitges, al final para que no se vaya. Y es curioso porque mientras estaba haciendo el homenaje al alcalde, todas las chicas de Sitges con ramos de flores, dándole a la señora, todo lo que fuera, la gente, los periodistas, dicen, yo allí sabía que había un Greco, ¿dónde está? Allí sabía que había tal obra, no están. Y todo de cajas que iban embalando todas las cajas, mientras no perdían el tiempo porque iban buscando las cajas. Entonces le dijeron, ¿qué pasa todo esto? No, estamos arreglando las aguas, ha habido un problema que está cayendo el agua y tenemos que sacarlo todo para arreglar todo esto. Entonces, claro, él ya sabía que, o sea, duró el cuento hasta el último momento para que le dejaran marchar con todo, disimulando para poder marcharse rápidamente, y al cabo de 2 días salían los camiones por la mañana, escondidos fuera, ¿no? Pero él lo sintió muchísimo. Y después vino otra vez a España, o sea, él no pudo dejar de venir, ¿no? Y se quedó en Galicia, ya no pudo a buscar casas, entonces iban a Tamarit, no iba a Sitges, se iba a Tamarit. No podía ir a Sitges por nada, o sea, le dolió el proceso, cómo Miguel Utrillo llevó todo el proceso. O sea, el problema aquí fue Miguel Utrillo. Tener una confianza a una persona y que la persona no te dé la confianza. Y estos están todos los documentos que me han cedido la familia Deering y claro, son documentos oficiales. O sea, no son documentos de que puedas decir me lo invento, sino que son documentos oficiales porque fueron por notario, fueron por abogados y claro, todo esto queda todo documentado. A usted.
Bueno, es al margen de la pintura de Dering. Dering compra un artesonado de Torrijos, del Palacio de los Duques de Maqueda, en Torrijos, un artesonado que lo tiene en Sitges. De Sitges luego lo desmonta y se lo lleva a Chicago. En Chicago está almacenado, nunca lo llegó a montar, y de Chicago lo regaló al Museo de San Francisco, y actualmente está en la Legion, el museo, bueno, primero estuvo en el museo que se hundió y ahora está en la Legion of Honor, ese artesonado. En la documentación que usted ha manejado de Dering, menciona ese... Le miraré, porque es que yo aquí he cogido ahora, hay algo, tengo algo de esto, pero si quiere después me da su tarjeta y yo le digo lo que hay, porque sí que hay alguna noticia. Es que no hay nada de Creo que hay alguna noticia de esto, pero de todas maneras, porque hay una, no sé si es este, no sé si sale en Bellinot también o es el otro artesonado, no recuerdo ahora si hace referencia a uno o al otro, si lo que tenga lo dice, se lo diré, pero encantada. Y después es curioso porque hay una casa de unos familiares en Chicago, una casa en medio de Chicago, en el cual también hay todo artesonado. Entras allí, es como si estuvieras en Maricel. O sea, es todo artesonado. Y esto eran artesonados de algunas habitaciones de Maricel, porque están allí puestos que no tienen ningún sentido, con unos escudos, con toda una serie de... pero dos, una habitación más grande que esta, con artesonados, y es como si entraras en Maricel, te da una sensación, o sea, que no tan solo se llevaron las más relevantes, sino que lo desmontó todo, los artesonados que había. Bueno, sí. Muchas gracias, muchas gracias.